Tiene la palabra por el Grupo Vox el señor Sáez. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Polo, alto comisionado de España Nación Emprendedora. La verdad es que suena muy rimbombante, un concepto bonito, ¿no? Pero hay que acompañarlo de realidades. La realidad es que la inversión del Estado en I+D+I en el año 2018 fue de 14.900 millones, según datos disponibles del INE, mientras que la inversión en el Estado fue equivalente al 1,24% del PIB. En los países comunitarios alcanzó el 2,06%, según los últimos datos disponibles de Eurostat. El objetivo de la Unión Europea era alcanzar el 3% en el 2020, un escenario lejano, al menos para España. En otros países más innovadores, como Corea del Sur, la inversión es del 4,5%, en Suecia y Suiza del 3,3%, en Dinamarca del 3,1% y en Alemania del 3%. En España, las políticas de innovación no han gozado de prioridad ni de presupuestos estables ni de programas eficientes. Son palabras textuales de Javier Ferrás, no es Matsukato, pero bueno, yo creo que algo sabe de este tema, profesor en ESADE, que probablemente usted le conozca, especializado en innovación, que menciona que el déficit tecnológico para alcanzar los objetivos europeos es hoy de 21.213 millones de euros. Dice, esta es la inversión adicional que debería realizar la economía española, tanto a escala pública como privada, para poder situarse en el 3% del PIB. Recuerda también que son las empresas las que impulsan la inversión en I+D+I en España. Según el INE, más del 56% de la inversión fue desembolsada por el sector privado. Razones, según este profesor, excesiva complejidad burocrática e ineficiencia financiera de sus instrumentos. Unas razones que se ratifican a la vista del ranking de Doing Business elaborado por el Banco Mundial. España, en el último ranking de Doing Business, sale clasificada sobre 190 países en la posición 30 en facilidad para hacer negocios, en la posición 97 en la facilidad para la apertura de un nuevo negocio, en la posición 79 en el manejo de permisos de construcción, en la posición 55 en obtención de electricidad, en la posición 59 en agilidad del registro de propiedades y en la posición 80 en facilidad de obtención de crédito. Creo que es también un factor preocupante que, de acuerdo al ranking de Shanghái, la ARWW, Clasificación Académica de Universidades del Mundo, tan solo la Universidad de Barcelona aparezca entre las 200 mejores universidades del mundo. En patentes, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sitúa a España en el puesto 24 en el ranking de presentación de patentes. El Observatorio de Emprendimiento de España ha elaborado un informe de Global Entrepreneurship Monitor España 2019-2020, en el que menciona que las percepciones que la sociedad española tiene acerca del emprendimiento y su relevancia para el desarrollo personal del país, solamente el 36% de la población española considera que hay buenas oportunidades de negocio, un dato muy por debajo de la media de los países vecinos de España, que se sitúa en un 52%. Igualmente, en lo que se refiere al fracaso empresarial, más de la mitad de la población española lo percibe como un importante obstáculo para emprender, concretamente el 55%, cifra superior a la media europea, que no supera el 43%. Creo que, sinceramente, usted tiene muchísimo trabajo por delante. Me gustaría hacerle varias preguntas. Dado que parece que las tareas relacionadas con emprendedores se configuran en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿tiene realmente contenido su puesto? Segunda, ¿coincide usted en que hay que diseñar políticas gubernamentales que reduzcan las trabas administrativas? Tercero, ¿coincide usted en la necesidad que la legislación fiscal incentive la actividad emprendedora y que, por tanto, subidas de impuestos perjudican la misma? Cuarta, ¿coincide usted en la importancia de la iniciativa privada y en apostar por fórmulas que faciliten la financiación en las diversas etapas del proceso emprendedor? Sexta, ¿coincide usted en la necesidad de fortalecer valores / competencias de los emprendedores en los programas formativos impartidos en los diversos y diferentes niveles educativos? Séptima, ¿coincide usted en que el impuesto digital y la directiva copyright van en línea contraria a hacer España una nación emprendedora? Séptima,
bueno, octava, última o novena, no sé por cuál voy ya. ¿Coincide usted en que la falta de credibilidad de las cuentas públicas va en contra de la confianza de los inversores y, por tanto, del emprendimiento? Muchas gracias. Vox tiene la palabra el señor Sánchez. Con la venia. Buenos días, señor subsecretario. Usted tiene una larga carrera en la Administración como funcionario y como político. Es funcionario de la Junta de Andalucía, pero ahora comparece aquí como responsable administrativo y económico de ese macrodepartamento. Digo macrodepartamento porque yo conocí un tiempo, no sé si está aquí presente el señor Suárez Illana, que podría dar testimonio de esto, de que no había Ministerio de Presidencia, había una subsecretaría de Presidencia, que luego, por una razón protocolaria o no sé, en fin, se le reconoció rango de ministro al subsecretario. El presidente del Gobierno vivía en su casa y la sede de la presidencia del Gobierno, no de la residencia, que no la tenía, era el edificio de Castellana 3, no muy lejos de aquí. Bien, luego ya se trasladaron a Moncloa, siendo presidente don Adolfo Suárez, y allí han seguido, y esto ha ido creciendo, y eso se llama ahora, en términos no sé si vulgares, en fin, pero los que saben los taxistas cuando se les dice que tienen que ir allí, el complejo de la Moncloa, y desde luego complejo es, aquello. Complejo es. Entonces ahí está Presidencia del Gobierno, Residencia del Presidente del Gobierno, la sede oficial de Presidencia del Gobierno y la sede del Ministerio de Presidencia, y ahora con un largo título, relaciones con las Cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted viene aquí para explicarnos, en definitiva, el presupuesto relativo a ese complejo. Bueno, si nos detenemos sobre las cuentas y los registros que hay en la ley remitida, el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes, tampoco es tan complejo. Bien, Presidencia del Gobierno en cuanto a lo que es presidencia, es decir, lo que depende directamente del presidente, porque luego haré una precisión sobre esto. Gastos de personal, más de 33 millones de euros, de los cuales 15 millones de euros, 15, personal eventual. Es decir, eso, señores, dicho en términos pedestres, es una oficina de colocación de enchufados y amigos, que además sirven servilmente, a modo de, dicho en términos pedestres, peloteo puro al presidente del Gobierno, que es sabido que es un señor cuya ignorancia, como dijo un famoso académico de su familia, es enciclopédica, incluida la disciplina de la economía, en la que parece ser que es formalmente doctor. Bien, 15 millones de euros. Funcionarios 5 solamente, laborales 1,5, con las consiguientes cargas sociales que representa todo esto, que importan más de 4,5 millones de euros. Gastos corrientes, más de 10 millones de euros, 1 millón de euros así, cifra redonda, en energía eléctrica. Mucha luz le hace falta, desde luego, señor presidente del Gobierno, pero me parece que ni siquiera con esta va a resultar iluminado, porque hay un problema de naturaleza. Lo que la naturaleza nada, Salamanca no presta. Bueno, bien. Gastos de Palacio. Después de todos los gastos posibles corrientes, 300 de Palacio y Consejo de Ministros, 325.000 euros más. No sé en qué consisten, usted nos lo explicará, porque está todo verdaderamente ya suficientemente consignado como gasto en relación a cualesquiera gastos posibles. Locomoción, 1.300.000 euros. No lo entiendo, habida cuenta de que el Falcon que utiliza el presidente del Gobierno parece ser que pertenece a la Fuerza Aérea y, por lo tanto, el presupuesto es el correspondiente al Ministerio de Defensa. Pero esto no acaba aquí, porque luego está la llamada cobertura informática de ese complejo de la Moncloa. Más de 77 millones de euros en Presidencia del Gobierno. Gastos de personal, 16 millones. Personal eventual. Seguimos con este capítulo sin fin de paniaguados y aprovechados, más de 1.400.000 euros. Funcionarios, 7,5 millones, o sea que hay una desproporción. Pero, en fin, no dejan de ser esos 16 millones de euros de gastos de personal. Luz eléctrica también un capítulo muy alto, no sé por qué, también necesitan mucha iluminación todos estos señores de cobertura informática. Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado, más de 7 millones de euros. ¿Apoyo a la gestión? Será apoyo en la voluntad de control
de la jefatura del Estado, que desde luego no remedia el jefe de la casa, que parece que sigue esta política de que lo mejor que puede hacer para la monarquía es acceder a todas las peticiones de los enemigos de esta, de los enemigos del monarca. No me refiero, claro, es cuando digo el jefe de la casa, al monarca. Luego están las secretarías de Estado de Relaciones con las Cortes, hay dos en este ministerio, yendo más allá de lo que es Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Compareció el secretario de Estado, su titular. Bueno, yo solamente voy a decir esto, 11 millones de euros de presupuesto. No creo que haga falta más, 11 millones de euros. Si ustedes creen que en un momento como el que vivimos esto es razonable, pues verdaderamente lo que ustedes entienden por razón y lo que entiendo yo son cosas muy distintas y debemos haber estudiado en otros colegios y en otras universidades. ¿Acaso en otras culturas? Bien, transferencias corrientes, más de 67 millones de euros. Bueno, no me entretengo sobre el capítulo del Patrimonio Nacional, he hecho referencia a él. Señor Sánchez, se le ha acabado el tiempo, tiene que acabar. Sí, concluyo un minuto. Los casi 9 millones de euros del Centro de Investigaciones Sociológicas se presupuestan mediante transferencia corriente de Presidencia del Gobierno. El Centro de Investigaciones Sociológicas solamente logra vender libros por importe de 40.000 euros al año. Prueba de que sus publicaciones no concitan gran interés y sirve, desde luego, para una demoscopia electoral pro domo sua o a beneficio de la casa que lo nutre, que es Presidencia del Gobierno. En conjunto, escandaloso, señor subsecretario. Pues por el Grupo Vox tiene la palabra la señora Cañizares. Gracias, presidenta. Bienvenida, señora subsecretaria. Un placer tenerla aquí. Yo le voy a hacer solamente un par de preguntas. Una relativa al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, que aunque se ha hecho a través de la SEPI, pero bueno, usted es vocal del Consejo Gestor, entiendo, y me gustaría saber cuál va a ser la política que seguirá el Gobierno en este sentido. Es decir, ¿se pretende tomar participación en las empresas o van a optar por la figura de los préstamos participativos u otro tipo de préstamos y en base a qué criterios? Porque, bueno, hasta el momento solamente se ha anunciado de este fondo el caso concreto del sector de las aerolíneas, ¿no? Sin embargo, tampoco se han dado muchos datos concretos sobre esta actuación. Y, en segundo lugar, me gustaría hablar sobre la Dirección General de Racionalización y Centralización, que aunque es una sección aparte del Ministerio, pero bueno, como está adscrito al Ministerio de Hacienda, entendemos que los objetivos de dicha Dirección General, según se recoge en la página web, ser la organización de referencia en España para la compra pública centralizada, a la cual se pueden adherir cualquier administración de cualquier nivel, tanto comunidades autónomas como entidades locales. Y se entiende que, bueno, que esta compra pública lo que va a suponer es una mayor eficiencia, flexibilidad y capacidad de materialización del ahorro, consiguiendo objetivos con la mayor transparencia. Pero, sin embargo, es curioso que a lo largo de esta pandemia hemos observado con pavor cómo el sistema de compras conjuntas con materiales sanitarios ha sido un estrepitoso fracaso, principalmente por la falta de planificación centralizada, mascarillas, guantes, EPIs. Entonces, nos preguntamos dónde estaba esa intención del Gobierno de promover esas compras eficientes, flexibles y capaces de producir ahorro. Porque lo que sí que hemos visto en los presupuestos es que sí que han propuesto una inversión de 70 millones de euros en la modernización del parque móvil del Estado, mediante la adquisición de vehículos de emisión cero. Entendemos que el nivel de prioridad del Gobierno, según esto, es distinto al del resto de los españoles, porque mientras que el personal sanitario se veía contagiado a niveles superiores al resto de los países de la Unión Europea, pues el Gobierno no puso en marcha un programa centralizado que se supone que debería venir gestionado por esta Dirección General, que asegurase la cobertura de material sanitario suficiente. Pero, sin embargo, sí se hace para modernizar los coches. Y también quería hacer una reflexión sobre el presupuesto en cuanto al ahorro, porque, bueno, yo he visto datos de años anteriores, algunas memorias de esta dirección, donde se habla del ahorro que realmente ha producido esta compra centralizada. Pero si nos vamos a los presupuestos y vemos la referencia sobre el año anterior, ustedes indican que, por ejemplo, en el servicio de telecomunicaciones 73,2 millones, que nos supone un incremento del 43,5%,
sobre el año anterior. Contratación de comunicaciones postales, no voy a repetir las cifras, incremento 7,6%, de limpieza y aseo y así, por ejemplo, seguridad, también un incremento del 5,5%. Se menciona que los incrementos de costes en los programas, por ejemplo, de servicios de limpieza y en los de seguridad, pueden ser atendidos por ahorros en la contratación de servicios de telecomunicaciones, pero aquí no vemos ahorro. Entonces, yo le pregunto, ¿realmente qué ahorros se han logrado por la aplicación de ese sistema de contratación centralizada? ¿Y consideran que la contratación de vehículos sin emisiones es una contratación estratégica, pero no así la contratación, por ejemplo, de equipos de protección individual ni de respiradores? ¿Y cuáles han sido las principales operaciones conjuntas realizadas por esa dirección general? Por último, ¿cuánto prevé que se ahorre a lo largo del presente ejercicio a través de ese sistema de compras centralizadas? Nada más. Muchas gracias. Por el Grupo Vox tiene la palabra el señor Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Estimada señora López, muchas gracias por su comparecencia en el día de hoy. Bienvenida a esta Cámara. Es un honor poder analizar con usted los presupuestos que corresponden al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Antes de empezar con los presupuestos, permítame que realice dos reflexiones. La primera reflexión sobre los 3 días intensos de comparecencias de presupuestos que llevamos y en los que los distintos comparecientes han expuesto, algunos con más brillantez, los presupuestos de cada departamento, con el mensaje homogéneo de que son buenos para España, defendiendo lo indefendible. Esto me lleva a afirmar que existe la ceguera política e institucional. La dependencia de un cargo daña irreparablemente ese nervio óptico que permite discernir la realidad. Todos no, a excepción del gobernador del Banco de España, la presidenta de la AIREF y también Bruselas, que han rebajado notablemente las expectativas de déficit y de deuda que mantiene el Gobierno, lo que supondría, en términos políticos, una enmienda a la totalidad. Y una segunda reflexión sobre lo que este Gobierno está perpetrando. Y no es más que mantenernos ocupados y distraídos mientras ellos introducen sus leyes totalitarias y nos inyectan el veneno de sus leyes ideológicas, para controlarnos la moral, haciéndonos ver que aquellos actos malos por el solo hecho de haberse decidido libremente se vean como buenos. Y ahora sí nos metemos de lleno en los presupuestos del Ministerio. Se trata de un ministerio con un presupuesto de gastos consolidado no elevado de 4.905 millones de euros, de los que el 74,5% corresponden al mecanismo de recuperación y resiliencia, unos 3.654 millones. En dicho presupuesto se puede apreciar que se trata de un conjunto de programas que no consumen gastos de personal ni gastos corrientes, consumiendo los recursos casi en su totalidad en inversiones reales, unos 1.005 millones de euros, y transferencias de capital, 2.592 millones, que resultan muy poco transparentes en cuanto a su aplicación efectiva. La secretaria de Estado de Digitalización, la señora Artigas, desglosó las cantidades de estas transferencias por cada departamento, pero le faltó explicar qué se va a hacer con el dinero de esos departamentos, por lo que se debe exigir más concreción en estos programas. El objetivo de las mismas es aprovechar las ayudas europeas, pero que si no se acompaña de los correspondientes programas detallados que exige la Unión Europea, se quedará en nada. Existe el peligro de aplicar dichos gastos, puesto que están presupuestados sin que las ayudas lleguen finalmente. Dichas ayudas, en tanto no fueran aquellas que no tienen la forma de préstamos, aumentarían aún más el endeudamiento público. Aquella parte de las ayudas en forma de deuda con el mecanismo europeo son menos preocupantes, en tanto que siempre se podrían financiar con deuda pública ordinaria, mientras los mercados sigan tan laxos en la concesión de financiación a los Estados y no incrementarían el endeudamiento público esperado, aunque sus condiciones, cabe esperar, ya no serían tan buenas. Otra observación es el presupuesto que este Ministerio destina al importe dedicado al presupuesto eventual, 1,3 millones de euros, es decir, cargos de libre designación. Recordemos que este Ministerio tiene funcionarios con muy alta capacitación, por lo que no parece necesario tanto personal de estas características. Y sobre las partidas que he comentado anteriormente del mecanismo de recuperación y resiliencia de 3.654 millones, ¿cuántos puestos de trabajo van a garantizar?
¿Cuántas pymes y autónomos se van a ver beneficiados de estos fondos? ¿Hay algún estudio? ¿Tienen ustedes alguna previsión? Estos presupuestos deben fomentar la creación de empleo y generar estabilidad, seguridad y, sobre todo, certidumbre. Y, por último, para terminar, España muestra unos pobres resultados en la encuesta de presupuesto abierto, que evalúa la calidad de su información presupuestaria en términos de transparencia, participación y vigilancia. Y es que la ejecución del gasto público es el gran punto ciego de la información presupuestaria de este Ejecutivo. Y es que España, en transparencia de la información presupuestaria, tiene una puntuación de 53 sobre 100 y se sitúa en la posición 45 de una clasificación de 117 países, entre Turquía y Ghana. Y es que la falta de detalle de los informes de ejecución presupuestaria es una de las causas de esta valoración. En definitiva, y termino, son unos presupuestos irreales e irresponsables y, en el caso del Ministerio de la que usted es subsecretaria, es dependiente de los fondos que reciban de Europa y condicionados a su cumplimiento, por lo que podemos afirmar que dichas partidas se han destinado sin criterio y con el fin de cuadrar unas cuentas a los ojos de Europa. Muchísimas gracias. Señor Manso. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Ponce. La verdad es que no entiendo muy bien para qué le hemos hecho perder el tiempo viniendo aquí. Así que yo por lo menos le pido disculpas. En cualquier caso, ya que le tengo, voy a intentar ceñirme un poco, ya que esto es una comparecencia de presupuestos. Mire, a mí lo que me preocupa, pues, dadas sus cuentas, usted se financia con tasas, en fin. Y su problema es un problema de desequilibrio financiero que se lo va reponiendo el Estado. Está claro. A mí lo que me preocupa es si ustedes prevén que puedan tener que ejercer sus funciones. He explicado, ¿no? O sea, porque lo mejor que puede ocurrir con ustedes es que no tengan que actuar. Es decir, que ya lo que tienen encomendado lo administren lo mejor posible, ¿eh? Pero que ojalá no tengamos que encomendarles a ustedes nada nuevo, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera saber es si ustedes tienen alguna, ya sé que previsión me va a decir que no, claro, ustedes prevén que no va a pasar nada, lógicamente. Y si me dijera lo contrario, pues generaríamos una alarma social, ¿no? Pero yo quiero saber si ustedes han hecho estudios sobre qué impacto podría tener, por ejemplo, el incremento de la morosidad que todos esperamos, ¿de acuerdo? Y los problemas que podrían derivarse para muchas entidades de la crisis actual. Y si eso podría generar en algún momento, aquí me estoy contradiciendo con lo que le acabo de decir, pero bueno, usted me entiende, es decir, si ustedes han estudiado esa posibilidad y si la ven remota, no la ven remota o consideran que la situación en la que nos encontramos podría llegar a ocasionar la necesidad de que ustedes actúen, porque claro, eso generaría de repente, ¿no? Imagínese usted, ¿no? Le voy a poner un escenario que creo que no va a pasar. Imagínese que se nos genera otra crisis. Claro, usted que está fuera de presupuestos, no nos preocupa aquí poco y tal, de repente nos genera otros 60.000 millones. Eso es lo que le quiero preguntar. Es decir, en la situación de crisis en la que estamos, con los escenarios macroeconómicos que se manejan, ¿el FROB tiene algún plan de contingencia, algún estudio sobre las consecuencias que esto podría ocasionar en un escenario, vamos a poner, muy adverso? Porque quiero entender que en un escenario medio ustedes consideran que no puede pasar nada. Muchas gracias y espero sus respuestas. Muchas gracias.